Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para el análisis de coyuntura de la semana que termina el 25 de marzo del 2022, la semana en la que se llevó a cabo la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, conocido como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aun cuando pues no es todavía un aeropuerto internacional propiamente hablando, puesto que México fue degradado en el nivel de seguridad de los vuelos y no podemos abrir vuelos internacionales. Se tiene uno en este aeropuerto con Venezuela. Es un vuelo a Caracas que ocurre pues muy de vez en cuando, me parece que va a ser cada 15 días o algo así. No sé si tenga mucha importancia, es nada más para que se pudiera llamar internacional. Usted habrá visto escenas de la inauguración, un aeropuerto sencillo, que pues tiene ahorita muy poquitas operaciones. Arrancó con 6 vuelos de ida y 6 de regreso, 12 operaciones. En la semana le han podido agregar otro poquito, creo que ya anda en 14 operaciones diarias. Ya lo habíamos comentado, pero les recuerdo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México maneja 900 operaciones diarias y en su mejor momento, 2019, antes de que llegara la pandemia, promedió 1,250 operaciones diarias, de forma pues que Santa Lucía le agrega 1% a la conectividad aérea. Dicen que va a ser bastante más conforme pues vayan poniendo más vuelos, pero para eso se requieren dos cosas. Una es que efectivamente se pueda coordinar bien con el otro aeropuerto. Seguimos con la duda de si el espacio aéreo permite esto o no. Estuve viendo, aprovechando las aplicaciones que hay ahora acerca de los vuelos, pero es muy difícil saber si se puede o no. Recuerde usted, la Ciudad de México tiene una operación por minuto, de manera pues que la operación más cercana que vi, con 2 minutos de diferencia entre Santa Lucía y la Ciudad de México, pues estaría dentro del rango normal de operación. Para que Santa Lucía ayudara a que la Ciudad de México se liberara, requeriríamos pues que hubiera este flujo de operaciones a un ritmo importante. No sé si se va a lograr o no, ya lo sabremos. El otro tema importante para que haya mayor número de operaciones es que la gente vaya. En el primer día real de operaciones, no el de la inauguración, sino al día siguiente, pues se les complicó llegar a los turistas, a los viajantes, y tuvieron que cancelar un par de vuelos. Me imagino que esto también se irá resolviendo en el tiempo, y entonces tendremos más posibilidades de que la gente llegue y de que lo pueda utilizar. Para el evento de inauguración hicieron el show que acostumbran, llevaron acarreados, llevaron músicos y llevaron también vendedores ambulantes. Es imposible que alguien llegue a poner un puesto de fritangas o de lo que usted quiera en un aeropuerto. Son zonas federales y no se permite, ningún aeropuerto en México tiene esto. El que hayan podido ir el mismo día que el presidente estaba a unos cuantos metros y que pudieran poner su bombona de gas, pues es un absurdo. Eso no pasa. Esos fueron por invitación y creo que la lógica era muy sencilla. Así pues habría algo de qué hablar. Seguramente muchos iban a criticar lo de las fritangas y entonces les podía acusar de clasistas, de aspiracionistas, conservadores, neoliberales, fifís y todo lo demás. Y así ocurrió, exactamente así fue. Mucha gente se puso a criticar lo de las fritangas sin darse cuenta pues que esto era obviamente algo arreglado. Insisto, eso no se puede. Usted no puede llevar una bombona de gas a la mañanera a ponerse a vender fritangas a los periodistas. Es un riesgo de seguridad. Con el presidente ahí, pues eso no lo permiten los militares que lo cuidan, y menos en un aeropuerto federal que es de ellos. Y esto es algo que no hay que olvidar. Ese aeropuerto es de los militares y se van a quedar con él una vez que termine este sexenio. Si
pues se nos ocurre recuperar el de Texcoco. Hay quien dice que sería absurdo tratar de reconstruir el de Texcoco, pero a mí no me lo parece. Creo que esa era la solución a la conectividad de la capital de la economía número 15 del mundo, porque este no es un país de ingresos bajos, no somos un país pobre, muy por el contrario, somos un país de ingreso medio, prácticamente medio alto ya, y creo que pues necesitamos una conectividad seria de parte de la capital para que esto pueda ir creciendo en el tiempo. Si por alguna razón no se puede recuperar Texcoco, entonces la capital del país está condenada a su extinción eventualmente, no porque vaya a desaparecer, pero sí porque se volvería una ciudad de muy bajo nivel. No tendría sentido estarse moviendo a una ciudad que no tiene vuelos, cuando tenemos otros aeropuertos bastante razonables, Guadalajara, Monterrey, Cancún, y otros que tienen muy buenas pistas, como es el caso de Querétaro, que podrían pues prácticamente hacer un servicio más eficiente para la conexión. Entonces, creo que esta decisión del presidente de cancelar Texcoco y construir su aeropuerto, ya lo hemos dicho, es muy mala en términos económicos porque ahuyenta inversión, pero también es muy dañina para la ciudad. Para todos aquellos en la Ciudad de México que adoraban a López Obrador y que votaron por él, pues ya les pagó a la mala, les está dañando el desarrollo futuro de la ciudad. Tal vez esto tenga que ver con la dificultad que ha tenido la Ciudad de México para recuperarse económicamente. Es la entidad con mayor pérdida de empleos. Todavía hoy, después pues ya de muchos meses de que terminó el golpe más duro de la pandemia, el confinamiento propiamente hablando, ocurrió hace 2 años y la Ciudad de México no recupera sus empleos, y creo que tiene que ver con que pues se volvió un lugar menos atractivo, precisamente porque en el mediano plazo pues no hay una solución para la conectividad, y esto es lo que vamos a tener que resolver después. Esto y muchas cosas más, porque pues esta fue la mejor obra del gobierno. No sé cuál sea su opinión acerca del aeropuerto de Santa Lucía, pero esto es lo mejor que hay. Todas las demás obras del gobierno son peores. Yo sé que se oye feo, pero eso es lo que hay. El Tren Maya no sé si lo van a construir o no, ojalá y no, porque esto de andarle buscando el caminito cuando ya lleva uno un año de estar construyendo, pues es una muestra muy clara de improvisación e incapacidad, y si lo muestran en esto, pues me imagino que en lo demás va a ser peor, de manera que yo preferiría que ya no construyan nada. Es un ecosistema muy frágil el de la península. Usted seguramente lo sabe, ahí no hay ríos, el agua se mueve por debajo, son corrientes subterráneas, por eso los cenotes es la forma en la que funciona la península después del meteorito y todo que cayó hace muchos millones de años, y estarle poniendo un ferrocarril que no pesa poco encima de estas cuevas en donde se mueve el agua es un riesgo. Tal vez se pudiera mapear adecuadamente las corrientes subterráneas y buscar una forma de no dañar, no lo dudo, pero esto haría bastante más costoso el proyecto, y dado que sabemos desde el principio que el impacto en términos de desarrollo de este tren va a ser pequeño, gastar más todavía pues sería un poco absurdo. No me queda claro cuánto se piensan gastar en el Tren Maya. Las cifras que he visto son muy impresionantes. Las estimaciones arrancan de $500 millones en adelante. Eso es lo que nos costó Santa Lucía si le sumamos el costo de la cancelación de Texcoco, $500 millones. Es muchísimo dinero. Uno no puede andar haciendo obras de ese tamaño así nomás con ocurrencias de pues ya no va a ir por acá, ahora va a pasar por allá. Es un tren, no estamos hablando de un caminito que hace uno en el jardín, de manera pues que pues me parece una
operación muy, muy arriesgada, una obra sumamente costosa, que tendrá muy poco efecto y que sí tiene un riesgo ambiental muy elevado. Entonces, ojalá y ya no lo construyan, pero pues eso es poco probable. La otra gran obra del gobierno es la refinería de Dos Bocas, que no sabemos cómo va porque no tenemos información clara. Bueno, no tenemos información de ninguno de los proyectos, es lo que uno va pescando por ahí, periodistas que nos ayudan a ponerse a pedir datos y les dicen que la información no está disponible. Lo que logran encontrar, pues luego resulta que está testado, es decir, tachan cosas para que uno no vea. Las cifras no coinciden con lo que se anuncia. Los proyectos se asignan de manera directa y no vía una licitación abierta, de forma pues que es un desorden. Esto no tenemos información clara, pero en el caso de la refinería todo indica que no van a poder terminar. Ha habido ya declaraciones de parte de gente de Pemex que esperan que esto pueda operar más o menos bien para el 2026. Me refiero a la refinería. Pues para el 2026 yo no sé si vamos a tener el crudo necesario para que opere. Esta refinería está pensada, entiendo, para 340,000 barriles diarios de crudo pesado. Ese crudo pesado es el que sacamos de la sonda de Campeche. Ahí pues Cantarell nos daba 2 millones de barriles diarios, pero ya no da 30,000. El otro gran espacio que teníamos, que son los campos de Q, Maloob, Saap, que llegaron a dar 900,000 barriles diarios, están ya bastante abajo de eso. Solamente Maloob y Saap están arriba de 100,000 barriles diarios, están en 200 cada uno prácticamente hablando, pero pues van declinando, de forma que dentro de 4 años, que es 2026, pues yo dudo que tengamos el suficiente crudo para alimentar esta refinería. El resto del sistema de refinación en México no está funcionando muy bien. Procesamos ahorita del orden de 700,000 barriles diarios de crudo en esas refinerías, que permiten producir 230,000 barriles diarios de gasolina, para un consumo nacional que está arriba de los 700,000. Entonces tenemos que importar todo lo demás. Una parte viene de una refinería que tiene Pemex en Houston, que se llama Deer Park. Usted debe haber oído de ella, porque la teníamos en sociedad con Shell y nos la están vendiendo. Creo que ya incluso estamos en el proceso de entrega-recepción o de venta, no sé bien cómo funciona, pero esta refinería nos ayudaba bastante. Ahora que toda va a ser de Pemex, ojalá y siga funcionando como cuando no era de Pemex, porque las que son de Pemex, que son las nacionales, pues no funcionan muy bien. Hemos perdido dinero en ellas desde, pues todos los datos que tengo yo de 2003 para acá, todos son pérdidas, año tras año, y pérdidas considerables. 100,000 millones de pesos al año más o menos se pierden en promedio en estas refinerías, de manera que la idea de que refinar nos va a hacer ricos, pues no está tan claro. No es una cosa tan simple como mucha gente cree. Yo hice el cálculo de más o menos cómo salen las refinerías, nada más con el ingreso de crudo contra la producción de los distintos petrolíferos, y prácticamente pues la ganancia es chiquititita, sin contar todo lo demás que uno necesita para producir la refinación, que es sobre todo una gran cantidad de energía, algunos otros insumos, gente que tiene que estar trabajando, administrativos, transportes, etcétera. A la hora que suma uno eso, pues da estos 100,000 millones de pesos de pérdidas anuales que le comentaba. Entonces, pues ahí no vamos a tener tampoco nada que festejar. Y eso es todo, los proyectos. El otro que han estado insistiendo, el transísmico, que era aprovechar una cosa que ya existía. Usted también debe haber visto las fotos del tren que se les descarriló porque pusieron mal las vías en un lugar que ya existía. No tenían que hacer nada y lo hicieron mal, eso. De forma pues que estos proyectos no han funcionado, y uno diría, bueno, pero pues el resto de las cosas sí lo han hecho bien.
y cuando uno se pone a ver, pues no hay nada bien, ¿no? Se nos echó a perder el sistema de salud, que no era maravilloso, pero funcionaba. Ya no funciona. El sistema educativo está viviendo una tragedia espectacular que uno no percibe porque es un sistema lento, pero la cancelación de las escuelas de tiempo completo, la insistencia en que la gente vaya a clases aunque no tuvieran todo bajo control, el fin de la reforma educativa que terminó con un sistema de incentivos que buscaba facilitar que los profesores, los maestros se prepararan mejor. Esto ya se acabó, de manera pues que el espacio en el que uno busque las cosas están mal. Y uno siempre me dicen, ¿y por qué entonces el presidente es tan popular? Pues porque el presidente se dedica a ser popular, para eso es su mañanera, para eso hace sus bromas, chistoretes, se come sus tlayudas o sus garnachas, para que la gente lo quiera. Y en esto pues ha tenido bastante éxito, a pesar de que en el ámbito que usted busque las cosas no funcionan. Su popularidad se ha mantenido en niveles comparables a otros presidentes que sí trabajaban y sí daban resultados. El tema es que esta popularidad pues es muy frágil, depende muchísimo de que la gente siga privilegiando el discurso de la mañanera por encima de su bienestar. Porque cuando en el bolsillo se empieza a notar que las cosas no funcionan, pues los chistes dejan de ser tan simpáticos, las bromas dejan de ser tan agradables, y las tlayudas y las garnachas pues las quisiera uno aquí y no viéndolo en la tele a él, de manera que la gente se puede enojar mucho conforme vamos cosechando el mal manejo de 3 años. Si esto no ha ocurrido hoy, en buena medida se debe a que efectivamente la pandemia le cayó como anillo al dedo. Le permitió esconder durante 2 años su incapacidad del presidente y de todo su equipo, porque los mexicanos creen que la pandemia vino de fuera y que aquí se hizo las cosas bien y se trató de cuidar a la población. La evidencia indica lo contrario. 1,000 personas murieron cada día desde que empezó la pandemia. 1,000 personas cada día. Y esto se debe al mal manejo que se tuvo en México, uno de los peores en el mundo, tanto en el manejo de la pandemia en términos sanitarios como de la economía en términos de apoyo a la población. En las dos cosas somos uno de los peores países del mundo, pero la población no lo sabe. Y no lo sabe porque no tiene acceso a mucha información, y a lo que sí tiene acceso es a la mañanera y a la reproducción de la mañanera en los medios electrónicos de los compadres del presidente. Porque no debemos olvidar, las reformas estructurales que se impulsaron en el sexenio anterior dañaban significativamente a algunos de los hombres más ricos de México, hombres todos, por cierto. Y todos ellos se defendieron impulsando a Andrés Manuel, por eso desde 2015 se volvió muy popular, le empezaron a dar mucho más espacio en televisión, le empezaron a dar más recursos, hubo muchos colegas que empezaron a hablar bien de él porque pues eran bien honestos según ellos y que realmente quería ayudar a los pobres. Yo no sé de dónde sacaron esas ideas, pero eso dijeron mis colegas y ahora pues que asuman su responsabilidad. El resultado pues fue su triunfo del señor López Obrador, y de entonces para acá pues los resultados que eran de esperarse en una persona sin capacidad y sin conocimiento, pero con un ego impresionante, un personaje sumamente autoritario. Entonces hoy lo que tenemos es pues ya un futuro muy claro en el cual empezaremos a cosechar todos los errores. El más importante, en mi forma de ver las cosas, es el deterioro del gobierno. La administración pública ha perdido muchísimo capital humano, la mejor gente se fue. Los amigos del presidente que tienen puestos en el gobierno son en general incapaces, en general muy cobardes, no se atreven a hablar claramente con él, y además pues ya se nos acabó el dinero. Se han estado gastando muchísimo dinero cada año, más de $1 billón al año tirado a la basura, que no se veía porque usaron los ahorros que habíamos hecho durante 20 años. Ya se acabaron eso. Este año no hay ahorros, este año no va a alcanzar el dinero.
La idea de subsidiar la gasolina y el diésel quitando el impuesto y además permitiendo que se quiten otros impuestos adicionales va a ampliar el problema y entraremos ya en una caída muy clara del nivel de vida de la población, que va a estar acompañada de esta gran disputa al interior del equipo gobernante, porque pues la sucesión adelantada, el apoyo clarísimo del presidente a Sheinbaum, pues ha generado que muchos al interior de su grupo empiecen a pelear para que no sea así, o para que en su caso pues ellos también tengan algo. Entonces esto va a ser lo que va usted a ver los próximos 2 años, un deterioro económico con un deterioro político y sin la capacidad desde el gobierno de administrar el conflicto. Si logramos que en la oposición se pueda construir una forma de administrar el enojo, las cosas pueden terminar razonablemente bien en una elección en 2024, todavía más o menos ordenada. Si la oposición no logra hacer eso, entonces no vamos a tener un mecanismo de administración del conflicto. Y en un entorno internacional ya violento, pues las cosas no van a ser sencillas. Pero usted ya lo sabe desde hoy y pues lo seguiremos platicando como siempre cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.